Nuestros invitados, me acompaña el analista Sergio Comas. Muchísimas gracias por estar acá. Muy buenas noches, caballero. Y Antonio Díaz Sánchez, que es un hombre con quien hemos tenido la oportunidad de conversar previamente. Tiene dos características. Una, haber sido uno de los integrantes, lo es todavía, de la famosa causa de los 75 que comenzó en aquella Primavera Negra. Un hombre que se opuso arriesgando su vida al régimen cubano. Y también un hombre integrante de un movimiento cristiano que lo acercó muchísimo a alguien que ya no está con nosotros, como Osvaldo Payá. Antonio Díaz Sánchez, un gusto darle la bienvenida. Para mí. Muy, pero muy amable. Este es un documento que se publica en una revista en la que un grupo laico se reúne y durante un año va preparando un documento del que les vamos a ir mostrando algunos puntos y que vamos a ir conversando con nuestros invitados. Por lo pronto, algunos de esos puntos incluyen la necesidad de una información universal, libre y diversa y, por supuesto, garantizar la transparencia de la gestión pública y cosas como el acceso masivo a la Internet. Estos son algunos de los puntos de los que hablaremos extensamente más adelante. ¿Qué piensa? Mira, este documento que fue lanzado por este grupo laboratorio, que está formado por católicos, y ellos alegan que por personas de tendencia política disímile, es significativo. Es significativo porque es un documento que no nace de un grupo opositor político natural, sino de personas con vinculaciones con la Iglesia y con una categoría que pudiera decirse académica. Sin embargo, entra en un fondo o en un matiz político que está más bien reservado a grupos de oposición y en el documento se usan términos llamativos, como por ejemplo, usted lo mencionaba en el principio del programa, elecciones competitivas. Ese término de competitivas, nosotros desde la oposición le hemos dicho siempre plurales, le hemos dicho siempre elecciones con pluripartidismo, etcétera. Claro. Sin embargo, este término de competitiva es un término nuevo. Todas las elecciones son competitivas a partir de que hay más de un candidato para determinada plaza. Exactamente. Sin embargo, el lenguaje que usa es un lenguaje que en gran medida pretende, desde mi punto de vista, no molestar al gobierno. ¿Qué le parece a usted, Sergio? Mi punto de vista acaba de cambiar casi cuando estaba hablando con Tony, porque yo venía con un análisis completamente técnico-jurídico, porque realmente esta gente que han recogido en esta plataforma las bases más positivas de la Constitución de 1940, que se refieren al empleo pleno, a la propiedad privada, a educación universal, que ya desde Cuba en la década del 40 era importante, pero al conocer que esta plataforma se lanza en un estado digital y virtual y no está relacionada directamente con la gente de la oposición, que casualmente lo lanzan el 18, que es un aniversario más de la Primavera Negra, y como se llaman así mismo laboratorios, veo una desconexión, pero veo un puente de plata también, donde se crean bases que si el gobierno las acepta, se pudiera en un futuro hablar de una transición blanda o suavecita, con una base teórica muy interesante y de base democristiana, donde se utiliza un lenguaje mixto, incluso se utiliza la palabra empoderamiento, que tiene un cuestionamiento filosófico muy grande y que es de la década del 60, cuando se habla del acceso de las masas al poder directo. Aquí básicamente se habla de revocación. Si se llega a poner que los ejecutivos cubanos van a tener una edad límite para ejercer el poder, hubieran ofendido directamente, si ponen una edad, a Raúl Castro. Claro. Pero no lo hicieron, fueron muy delicados, dijeron que se deberían poner dos periodos como límite para ejercer el poder ejecutivo. Muy interesante eso. Colemos algunos de los puntos que están incluidos aquí, que se publicaron en esta revista Espacio Laical, que no es de la Iglesia Católica, pero que se publica en un trabajo con la Arquidiócesis de La Habana. Muchos dicen que lo que sale allí lo ha revisado cuidadosamente la máxima autoridad de la Iglesia en Cuba. Como verán ahí, otros puntos: derogar las normas discriminatorias entre ciudadanos, ya sea territorios de origen. Recuerdan hace poco que gente de Oriente se quejaba que en La Habana los trataban como si fueran indocumentados, o la residencia, por supuesto, incluyendo los que privilegian a extranjeros sobre los cubanos. Y también separar las funciones legislativa, ejecutiva, judicial y electoral, algo que, por cierto, en este momento no existe en Cuba. Soy profundamente respetuoso de lo que dice Antonio, pero sí me parece algunas cosas como: no quiero clavar el cuchillo, pero sí estoy rascando de una forma que va a molestar a unos cuantos en el gobierno. Sí, mira,
Ciertamente, como tú acabas de decir, en Cuba no hay una tripartición de poderes. Exacto. Los poderes están bien controlados. Sin embargo, cuando usted le pregunta, y en eso el doctor puede dar una explicación, cuando usted le pregunta a cualquier estudiante de Derecho de Cuba, o cualquier profesor universitario de Cuba, dice, ¿quién te dice que no? En Cuba está dividido los tres poderes, el poder legislativo acá, el poder judicial acá. O sea, en teoría, eso es una práctica que ellos establecen defendiendo la tripartición de poderes. Ahora bien, yo decía que tiene un lenguaje para no herir al gobierno, aunque quizás lo toque, porque por ejemplo, esto que está planteando de que no sea excluido nadie dentro de Cuba o discriminado nadie dentro de Cuba por su lugar de residencia o de origen, lo plantea el proyecto Heredia, que es un proyecto que ha creado la oposición, que es un proyecto creado por el Movimiento Cristiano de Liberación. Cuando hablan de referendo, es un precedente histórico dentro de Cuba, que 25.000 personas pidieron un referendo legalmente ante las autoridades cubanas. Sin embargo, está claro en este documento y en documentos anteriores que se han sido publicados en Espacio Laical, que estas personas también han atacado a la oposición. Y eso me parece un acto muy desleal porque han juzgado a la oposición de manera igual que al gobierno. Y no puede ser justo ese juicio. ¿Qué me dice Sergio? Muy interesante, porque él como un participante directo en lo que es la oposición cubana, ahora ve un matiz que se desliza muy bien en el documento, y es que aunque el documento dice en su parte introductoria de que no se está afiliando a agendas particulares y que es más pluralista, sí hay una agenda de la Iglesia, porque una parte del articulado habla del derecho a una enseñanza universal y de todo género. La Iglesia tiene en su programa lograr que el gobierno acceda a que los escolapios se vuelvan a abrir. Se han devuelto muchas propiedades en el interior, en Bayamo, en Holguín, que son de la Iglesia. Y la Iglesia quiere un espacio participativo en la televisión y en la enseñanza, y está luchando por que eso sea realidad. Sin embargo, yo vuelvo al punto de que quizás si el gobierno escogió a la Iglesia como un interlocutor para obviar la presencia y el prestigio de la oposición cubana, podía deslizarse también la Iglesia a buscar una oposición a la sociedad cubana, y lo está buscando con este documento. Este documento es programático para colocar a la Iglesia en el mismo centro de la escena de la sociedad cubana. Para redondear la conversación, ¿es mejor que nada o no aporta el documento a lo que significa la búsqueda de libertades en Cuba? Mira, tanto la Iglesia como institución, como estas personas, como académicos, son parte de la sociedad cubana y tienen todo el derecho, tienen todo el deber de aportar lo que consideren justo. Pero también tengo que decir que para mí es un acto desleal ignorar que existe una posición que está marginada, que está sufrida, y aparecerse ahora con la tremenda, mostrándola desde la Iglesia, desde la paraguas de la Iglesia. Para mí eso es un acto desleal con la posición que tiene una historia, que tiene un recorrido y que ha ganado espacio dentro de Cuba. Creo que sería justo aparecerse con el documento y hacer el reconocimiento público de que existe una posición que lleva 20 años reclamando esto de manera pacífica. Eso sería para mí lo más obvio. A mí no me sorprende porque básicamente, les repito a Tony, la Iglesia ha escogido su papel, un papel que le ha asignado el Estado cubano, porque cuando la escogió como interlocutora, lo escogió con toda la intención de no reconocer a la oposición cubana, y si ahora en un plano teórico este documento resulta ser refutado públicamente por el gobierno cubano, es que se le van a asignar un protagonismo y un papel a la Iglesia que hasta el momento nosotros no conocemos qué alcance va a tener. Un capítulo de una conversación que seguramente tendrá muchos pasajes más. Un placer tenerlo aquí. Gracias por acompañarnos. Vamos a mostrarles algo que en este caso lo hizo la televisión cubana, pero que tiene que ver con un símbolo nacional de Cuba, y es el Capitolio, y es la reconstrucción de ese edificio.